Gracias, Jalil, por tu testimonio, por tus palabras. Digo que muchas gracias por tu testimonio, por tus palabras y por todo lo que nos has contado. A continuación, Rafael Fraguas. Él es colaborador del Instituto Español de Estudios Estratégicos y profesor de geopolítica actualmente, pero desde sus años de adolescente, participó de manera activa, fue un líder estudiantil de aquella época en una España pues de triste y terrible recuerdo, ¿no? Bien, él estudió ciencias políticas y sociología y se doctoró con una tesis sobre el secreto de Estado. Fue cofundador del periódico El País en 1974 y sus campos de interés han sido fundamentalmente el África subsahariana y Oriente Medio, en ambos temas o en ambos ámbitos es especialista en ello. Fue analista internacional del periódico El Espectador de Bogotá, vicepresidente de Reporteros Sin Fronteras. ¿Sigue siendo? No. Bueno. Bien. Es experto en organizaciones de inteligencia, en armas nucleares y en el Islam chií, y ha sido, como nuestros otros dos intervinientes, nuestros otros dos amigos, ha sido y es también especialista en los temas de Palestina. Pues Rafa, tienes la palabra. Muchas gracias, Luz. A mis compañeros, me honra estar con vosotros aquí sentado y con ustedes en esta tarde tan bonita del Madrid de febrero, pero tan triste por las noticias que nos llegan precisamente de un país querido como Palestina. Bueno, yo, ateniéndome al título del evento, me voy a ceñir a hablar del tema del diálogo, si resulta posible o no un diálogo en estos momentos. Yo lo tengo escrito porque ya a mi edad las cosas se olvidan un poquito y trataré de hacerlo amenamente para ustedes. Bueno, el diálogo entre seres humanos siempre es posible y viable mientras no se incumpla la pauta básica de humanidad, que es el reconocimiento de la otreidad, de la existencia del otro. El diálogo es la forma expresiva fundamental de socialización. Consiste en un intercambio de información entre dos o más sujetos, cuyo trueque genera la comunicación, el acceso a un espacio-tiempo común y a un compartir ciertos valores que posibilitan la acción y la vida social. El valor básico a compartir mediante el diálogo es el de la palabra, y con ella se traba un pacto, un acuerdo que une a los sujetos concernidos en el diálogo y les permite la actuación común. Los diálogos son de distinto tipo. Hoy tratamos el diálogo político, que concierne a poderes, y nos planteamos si es posible tal diálogo hoy entre Israel y Palestina. Hay que precisar que quienes con las armas en la mano hablan hoy por cada una de las partes, asimétricamente, no todos los gatos son pardos, no representan la totalidad de lo que ambos universos, Israel y Palestina, representan. Por consiguiente, existen otros posibles interlocutores. ¿Es posible hoy ese diálogo? Hoy, con tales interlocutores, el diálogo no parece posible. Una guerra atroz, asimétrica, de características genocidas de una parte y de cuño insurreccional o terrorista, según algunos, por otro, los enfrenta. Pero ambos interlocutores podrían ser sustituidos o bien modificar sus planteamientos. Si sobreviene tal cambio de personas o actitudes, es decir, si son sustituidos por personas capaces de comunicarse lingüísticamente y de actuar para establecer relaciones intercomunitarias, será preciso establecer un marco conceptual nuevo, cuyo objeto habrá de ser la satisfacción de los intereses en disputa, que son la causa del enfrentamiento. Presuponemos que la paz, que es la meta propia de toda guerra, sería uno de los objetivos centrales, pero no parece ser así en este caso, a tenor del fragor de la virulenta beligerancia en escena. Por lo cual puede que no estemos propiamente ante una guerra,
sino ante un proceso de pretendida y asimétrica aniquilación mutua, consistente en suprimir a la otra parte, la parte rival. Por consiguiente, el primer paso sería el consenso en torno a la admisión de la existencia de esa autoridad como meta deseable y compartida. Para poner el marcador a cero y estrenar la nueva situación tendente a lograr la satisfacción de los intereses mutuos, conviene definir que Israel se mueve en el plano político del poder, señaladamente el militar, y Palestina lo hace en el ámbito de los valores. Es la típica dualidad que surge ante conflictos asimétricos de este tipo. En la Guerra Civil Española, ustedes recordarán, su desenlace fue una victoria militar del franquismo y su derrota, la esfera de los valores de libertad, justicia y democracia, preconizados por los republicanos y degradados por los victoriosos. Los lenguajes empleados por una y otra parte en esta ocasión son distintos. De un lado el poder militar, del otro los valores, léase los derechos humanos. El objetivo del futuro y deseable diálogo una vez posibilitado sería a grandes rasgos la transformación de una ecuación de suma cero entre los intereses de Israel y los de Palestina, cuyo antagonismo los anula, transformar esa ecuación en una ecuación de suma 2, que puede adoptar dos formas distintas, que son dos estados con las mismas características técnicas, Israel y Palestina respectivamente, que los definan, o bien un solo estado con dos comunidades políticamente autónomas o estatalmente confederadas. Son dos formas de paridad. Bueno, las causas sustanciales del conflicto, como han explicado muy bien los compañeros en la mesa, que ha impedido la prosperidad del diálogo, han sido en primer lugar la presión demográfica ejercida sobre Israel por la inmigración de judíos de todo el mundo y derivada por Israel hacia los territorios palestinos con el apoyo del ejército israelí. Es decir, es fundamental, en el origen de todo esto está una presión demográfica que Israel exporta. Judíos de todo el mundo acceden, en función de la sintonía con el mensaje sionista, acceden a presentarse en Israel porque desde unos sueños históricos basados en una no historia, pues creen que es el lar de su país. Y entonces se presentan allí y el Estado de Israel dice, no, aquí tenemos 22.000 kilómetros cuadrados, aquí no cabéis. Así que a las tierras vecinas. ¿Quiénes son las tierras vecinas? Las tierras de Palestina, incluso fijadas por Naciones Unidas para compartir después de aquella participación de la resolución determinada entonces. Entonces, tal presión se ha descontrolado, esa presión demográfica se ha descontrolado. En el año 1993 había en Cisjordania y en Jerusalén Este 160.000 colonos judíos. Hoy hay cerca de 750.000 en territorio palestino, colonos armados con Kalashnikov, etc. Otra de las causas de este conflicto se sitúa en las autopercepciones exacerbadas de israelíes y palestinos que derivan en actitudes supremacistas de todo tipo, cebadas por sendos fundamentalismos religiosos, el supremacismo sionista y el islámico yihadista. No quiero hablar, quiero decir que se trate de las mismas cosas, no hablo de paridades mecánicas, es decir, hay distintos matices y distintas asimetrías. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este territorio? Que entre las causas árabes había propuestas laicas para la transformación del mundo árabe, propuestas nacionalistas, socialistas, incluso filocomunistas, pero fueron barridas de la escena, fueron barridas de una forma sistemática por el deseo de alterar el mapa del Medio Oriente y ponerlo todo al servicio de ese occidente bochornoso, cada vez más apestoso, que trata de imponer un criterio totalmente injusto, que vive de la desigualdad, que vive de las crisis, que vive de un capital financiero que ha empezado a aberrarse en la ofensa concreta ya a la democracia. Es decir, el capitalismo financiero occidental ya no tiene respeto por las democracias, y ese es uno de los dramas que se está viviendo a escala mundial. Bueno, otra de las causas se sitúa, como decía, en esta autopercepción. Causa básica también de esa conflictividad es asimismo la intersección de intereses mutuos en torno al territorio, el agua, el espacio, los recursos. Como causa a tener en cuenta también figura la segmentación social y política de ambas comunidades israelíes y palestina, con sectores hegemónicos oligárquicos y altoburgueses entre los israelíes
y burgueses entre los segundos, con una fragmentación parlamentaria y política apabullante, dejando ambos sistemas al margen de la política a los sectores asalariados cuya amistad mutua, por intereses comunes, puede resultar posible. Y ello pese a que una y otra comunidad son sociedades militarizadas, regularmente la israelí e informalmente la palestina, para defenderse, entre otras cosas, del ejército más potente del mundo, ¿no? Cabe saber que, desgraciadamente, distintos procesos de paz emprendidos al respecto en la zona, desde Oslo a Madrid, han fracasado o han conseguido muy magros resultados. Y ello a consecuencia de la imposibilidad de deshegemonizar la relación entre palestinos e israelíes. Hegemonía que se sustancia en clave de poder de fuego. Hay una perversión, ustedes saben, que lleva a pensar que toda relación entre países, estados, pueblos, individuos, tiene que llevar implícita una causalidad. Y entonces en política esa correlación se suele asociar a una causalidad que se determina en clave hegemónica. ¿Por qué las relaciones entre dos estados tienen que implicar la hegemonía de uno sobre el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es uno de los grandes talones de Aquiles de la política internacional y la política mundial. Hay que acabar con eso. Hay que acabar con eso y establecer que los estados soberanos tienen que tener el mismo estatuto, aunque sean más grandes, más pequeños, etc. Otra cosa es que los intereses geopolíticos difieran, pero legalmente, estatutariamente, tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones unos estados que otros, cosa que no pasa. Otro de los dramas terribles de la política internacional que afecta también específicamente a esta zona son las guerras preventivas. Las guerras preventivas consisten sobre todo en que yo voy a atacarte porque presupongo que tú me vas a atacar a mí. Eso es el origen de la escalada permanente, de la guerra permanente, de los conflictos 53 hay en este momento abiertos en el mundo, guerras en función de eso. Bueno, como tú me vas a atacar, yo voy a golpear primero. No hay salida, es decir, no hay posibilidad de parar eso. Y la posibilidad de parar eso, es decir, existe en renunciar a esa práctica terrible que determina la escalada, las carreras de armamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, esa primera aberración de la que os hablaba, que es totalmente superable mediante el respeto a las leyes internacionales, leyes que Israel vulnera incesantemente. Y hay que añadir además su efecto inmediato, que es esa guerra preventiva de la que hablo, aquella que se desencadena en previsión del ataque previo del enemigo. Es decir, los conflictos a los que nos estamos refiriendo casi siempre son asimétricos, es decir, no se trata de fuerzas que estén equilibradas. Entonces, estas guerras preventivas son la causa también del terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? Pues el terrorismo, el fin primordial del terrorismo es el terror. Pero deja de serlo cuando la causa que dice defender triunfa. Es el caso de la Haganah, el del Irgun, del Ley, de todas las organizaciones terroristas israelíes, judías, que en su día eran terroristas matando británicos, volando el hotel King David, etc., ¿no? Y que luego cuando triunfan, pues no, entonces ya reciben el aura de que han sido movimientos de liberación nacional. Bueno, también pasa esto con algunos movimientos terroristas en otros escenarios y hay que tener en cuenta que una cosa es un movimiento insurreccional, una defensa legítima de un pueblo que se defiende de un enemigo superior, y otra cosa es el terrorismo. Son dos cosas totalmente diferentes, entonces conviene matizar, etc. ¿Qué fue el 7 de octubre? El 7 de octubre en el contorno del Negev, ¿qué fue esa irrupción de los militantes de Hamas que matan a 1.200 personas y secuestran a 240? ¿Fue un acto terrorista o fue un acto insurreccional? Yo creo que fue un acto de una extremada crueldad. Es decir, tenemos que, en casos de que haya dudas, hay que acudir a la vertiente humana. No se puede matar a 1.200 personas, no se puede secuestrar a nadie. Eso no se debe hacer en ningún caso. Otra cosa es que en caso de un conflicto abierto, uno se defienda e intente impedir ser masacrado por un Estado que aplica el terrorismo de Estado, como es en este caso el caso de Israel.
Hay un terrorismo de facción, pero hay un terrorismo de Estado. El más peligroso y el más duro y el más tremendo suele ser el terrorismo de Estado, pero no quita para que las vidas que cierra el terrorismo de todo tipo sean algo que ya no se puede recuperar nunca, ¿no? Bueno, como quiera que las metodologías pacificadoras aplicadas a la zona del cercano oriente hasta el momento no han funcionado, será preciso transformar las metodologías empleadas por otras que conduzcan a esa deshegemonización de las relaciones entre estados posibles, el descarte de las guerras preventivas y el fin de las asimetrías de las cuales surge el terrorismo. Con una medida política troncal que puede inaugurar una etapa completamente nueva en el cercano oriente, que sería decisiva en mi opinión, y es la fijación de fronteras estables por parte de Israel, de las que hoy carece, y las expande sin límite para que ponga fin a los asentamientos de colonos sobre territorios palestinos y conduzca a la desmilitarización de ambos contendientes. Es decir, fijaros, Israel es el único país del mundo el único estado del mundo que no tiene fijadas sus fronteras, porque considera que están en expansión permanente. ¿A costa de quién? A costa de Palestina. Esto es inadmisible. Pero aquí tropezamos con una cosa. Como quiera que la historia de Israel ha sido una historia de tribulaciones, también han sufrido persecuciones, no Israel, sino el pueblo judío. En España fueron expulsados, también fueron expulsados los moriscos, por ejemplo, pero en España fueron perseguidos, los pogromos en Rusia, en Inglaterra también fueron expulsados en la Edad Media, en Francia hubo alguno también. Es decir, posteriormente esa persecución contra el pueblo judío encuentra su expresión suprema y terriblemente dolorosa en el llamado Holocausto. Bueno, como quiera que eso se produjo de una forma terrible, además de una forma sistemática, administrativa, esa fue la eliminación del pueblo judío. Por cierto, se eliminó a muchísimos socialistas, muchísimos comunistas también, no solo a muchísimos gitanos, a muchísimos enfermos mentales. La eugenesia nazi no conocía límites. Bueno, pues entonces lo que le estaba diciendo es que el pueblo judío sufrió en sus carnes eso, y en Europa se produjo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, una sensación como de horror de lo que había pasado, ¿no? De lo que había sucedido, cómo hubiera sido posible aquello y tal. Bueno, aquellas cosas son posibles en política, si todo es posible cuando se mira para otro lado. Si no se mira para otro lado, las cosas no pasan. Pero bueno, el caso es que el pueblo judío sufrió esto, y en Europa se produjeron dos reacciones contradictorias. Una, un sentimiento de culpa muy profundo, y un sentimiento también de decir, bueno, vamos a quitarnos este problema de en medio, porque los judíos siempre traen problemas, es lo que se decía entonces. Y entonces cuando se produce la declaración Balfour y cuando se produce la partición, etc., lo que está enjugando es la gestión de un complejo de culpa por parte de Europa con relación al pueblo judío. Y entonces se mira para otro lado cuando ese asentamiento de Israel en esa zona está cometiendo exacciones desde el primer día, desde el primer momento. E incluso, aunque no se ha comentado, pero lo hemos comentado antes, se asesina a Folke Bernadotte, un enviado de Naciones Unidas, para que haga un examen in situ sobre lo que ha pasado. Folke Bernadotte, vinculado a la familia real sueca, un diplomático con extraordinaria experiencia, un hombre objetivo, se le asesina por parte de los terroristas del Irgun, concretamente, una organización terrorista israelí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese complejo de culpa es el que ha permitido esas exacciones tremendas que está cometiendo contra el pueblo palestino y el pueblo judío. No, esto no puede continuar así. El otro día, en una conferencia de prensa que dio, en una entrevista con Manuel Campo Vidal que dio Borrell, Josep Borrell, como sabéis, alto representante de la Unión Europea para la política exterior y con responsabilidades importantes en defensa también, que lo aclaró. Parece que hay movimientos para ver si lo quitan de ahí de defensa. A lo mejor es por decir lo que está diciendo, ¿no? Y lo que está diciendo es que no se puede consentir lo que está pasando en la zona. No se puede consentir. Y como alto representante europeo se siente muy desprotegido porque los Estados europeos no están reaccionando como debieran ante una masacre, de una matanza genocida con perfiles infanticidas como la que está perpetrando en esa zona. Es decir, los niños no son culpables
de la ambición paranoica de poder de un señor Netanyahu, por ejemplo, no son responsables de nada. Los niños son irresponsables por definición y hay que protegerlos. Y nadie que tenga un mínimo de humanidad puede apoyar esta guerra, ¿no? Aquí hemos tenido en esta ciudad, por ejemplo, la desdicha de ver cuando estaban perpetrando estos asesinatos con bombarderos, con artillería, las autoridades municipales y regionales condecorar a Israel. No se sabe bien por qué, no se sabe exactamente bien por qué, comprometiéndonos a todos los madrileños y madrileñas en una complicidad inadmisible con respecto a ese genocidio. Bueno, el problema ese que digo es tremendo, es decir, ¿qué pasa por ejemplo también en Estados Unidos? En Estados Unidos ha habido movimientos importantes de sintonía con el pueblo palestino, es muy curioso, también hay una población muy amplia, cada vez más dentro de la diáspora palestina, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que es que donde... De judíos también. De judíos también, por supuesto, los judíos neoyorquinos han dado el do de pecho con relación a eso. No estamos dispuestos a avalar un genocidio como el que están metiendo allí. Lo del genocidio infanticida no lo decimos nosotros, lo dicen también ellos, lo dice medio mundo. O sea, donde hay conciencia que queda, por cierto, y queda por doquier, se sabe que lo que está cometiendo eso tiene que parar inmediatamente. Entonces, todo esto, desgraciadamente, porque yo también coincido con lo que decía Teresa, yo he pasado muchos años en el diario El País en la sección de internacional y durante 20 años no había día que no hubiera 2 o 3 noticias con relación a ese conflicto, ¿no? Llega un momento en el cual se satura uno de información, ya no sabe discernir exactamente, ya no sabe jerarquizar, no sabe valorar, ¿no? Pero bueno, gracias a los cielos ya me jubilé y he podido tomar distancia y poder retomar el tema con mayor asepsia, ¿no? Entonces, hay una complejidad extraordinaria en torno al cercano oriente y con relación al conflicto este. Desde el punto de vista geopolítico conviene subrayar una cosa yo creo que importante. Es decir, todo esto se está produciendo en un momento en el cual los Estados Unidos de América, como superpotencia hegemónica a escala planetaria, ha entrado en una fase de declive, en un declinar muy inquietante, porque cuando los gigantes se tambalean, casi todo está en peligro. En Estados Unidos el problema no solo ya su desprestigio interior por haber secundado el armamento de el 80% de estos 54 conflictos que hay en el mundo, sino sobre todo también porque eso se ha interiorizado en el intramuros de los Estados Unidos. Se ha producido, como sabéis, en enero del 2021 un amago de golpe de Estado en el interior de los Estados Unidos mediante la toma del Capitolio por masas enfurecidas que querían impugnar el resultado de una elección. Eso es de una gravedad extraordinaria, sobre todo porque los Estados Unidos figuran como los grandes defensores de la democracia, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que en mis tiempos había un chiste que decía: ¿por qué en Estados Unidos no hay golpes de Estado? Y decía, porque no hay embajada americana. Es decir, ellos que se han dedicado a hacer golpes de Estado por doquier, bueno, pues ahora lo tienen en su propia carne. Pero es muy, muy importante sobre todo la polarización interior que los Estados Unidos tienen. Y entonces, dentro de ese declinar lento, pero en opinión de algunos analistas como inexorable, ahora el enemigo al que tratan de enfrentarnos, primero fue Rusia, después de la Guerra Fría, unos cuantos años de rusofobia, de que malos son los rusos, se comen a los niños crudos y todo aquello, pues ahora resulta que nos tratan de enfrentar a China también, ¿no? China, que tiene un designio exterior pacífico, que, bueno, piano pianito va tomando posiciones en el mundo, pero que no tiene por qué tener un designio militar, ¿no? Bueno, pues resulta que también le están incordiando, están tocándole el tema doloroso para ellos, el tema de Taiwán, y los Estados Unidos entonces han querido poner el foco de su supremacismo en China, o en el Indo-Pacífico también. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que, claro, los sujetos agentes que funcionan en el Medio Oriente, tanto Israel como algunos países árabes, no quieren que los Estados Unidos se olviden de la zona. Y entonces
esto que ha pasado y lo que pasará y lo que viene pasando tiene mucho que ver con ese, en mi opinión, especie de olvido de los Estados Unidos, que ponen el foco ya no en el cercano oriente, sino en el extremo oriente, en China. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, por ejemplo, conviene decirlo, hay que saberlo, ya está bien de que la geopolítica esté en manos de militares o de diplomáticos, que son muy buenos profesionales, muchos de ellos, pero también los ciudadanos tenemos derecho a saber, ¿no?, qué es lo que está pasando. Bueno, están pasando cosas muy graves en Europa también. Aparte de ese desinterés por la democracia del capitalismo financiero, está pasando que se está produciendo una escisión interior en Europa, donde se están configurando regímenes de extrema derecha antidemocráticos profundamente, y estamos asistiendo, por ejemplo, a la asunción a la primera fila de la escena de la extrema derecha en países tan importantes como Alemania. ¿Sabéis la última noticia con relación a Alemania? Bueno, Alemania está pidiendo la bomba atómica. Fijaros lo que implicó también el desarme, el rearme alemán. El origen de 2 guerras mundiales está en el rearme alemán. Por ejemplo, no ha dicho nada de que le hayan volado el gasoducto Nord Stream, ¿os acordáis? Número 2, donde recibía el gas ruso barato, y ahora naturalmente Alemania y su industria se ven obligadas a comprar el gas líquido los Estados Unidos. Mucho más caro, tiene que venir en barco, en fin. El otro venía directamente de Siberia, pero bueno, no ha dicho nada. ¿Qué es lo que pasa también en Francia? Bueno, pues en Francia se cabrean, por lo visto, los agricultores, que tienen derecho a enfadarse, pero se cargan la política agraria común, se la van a cargar, y Francia impide que se produjera una confederación europea en su día, al negarse a aceptar el resultado de aquel referéndum, ¿os acordáis? Entonces, es decir, son tantísimos factores que están influyendo en las situaciones que cualquier cosa que altere los mínimos equilibrios existentes puede desencadenarlo todo complicado, ¿no? La guerra en Ucrania, otro problema. Rusia perdió 15 repúblicas después de la Guerra Fría, cuando hace implosión, y entonces pacta que no le coloquen en los países fronterizos, que no le metan a la OTAN. Bueno, pues hay 10 países de la OTAN ya metidos contra la petición de los rusos de que no les colocaran países que pueden tener misiles nucleares a 400 kilómetros de Moscú, y resulta que, claro, eso como se percibe desde Moscú, pues como una amenaza. Ucrania, es decir, no puede tener a 400 kilómetros de Moscú misiles nucleares. Ucrania, evidentemente, es un país soberano, quiere entrar en la Unión Europea, pero le dice, no, primero la OTAN. Y entonces la guerra de Ucrania tiene gran parte de sus causas en ese... Sí. Entonces, yo ya termino, perdonad por extenderme, pero bueno, yo lo que quiero es significaros el hecho de que todos estos fenómenos requieren un estudio muy profundo, muy amplio, porque están interconectados de una forma muy estrecha, ¿no? Con relación a lo que está sobreviniendo en la zona del Cercano Oriente, bueno, yo creo que cualquier persona de buena voluntad tiene que estar en contra del genocidio, tiene que estar a favor del cese inmediato de las hostilidades y pedir a la comunidad internacional que se moje, a Europa que se moje. Europa tiene posibilidades, por ejemplo, de retirar sus embajadores en Israel hasta que la guerra no termine. No se trata de desencadenar ninguna persecución contra los judíos o no. Todos sabemos lo que es el antisemitismo, porque hemos luchado precisamente para que esa persecución a los judíos no se produjera durante mucho tiempo. Pero se sabe muy poco lo que es el semitismo. Es decir, los árabes son semitas también. O sea que cuando hablamos de antisemitismo vamos a incluir también a los palestinos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si... Entonces, bueno, yo quería comunicarles eso, les agradezco la atención y buenas tardes.